Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Siempre, mis hermanos, exhortándole en el nombre del Señor, que le regalen al Señor 5 minutos de lectura. Lean la Sagrada Escritura en este tiempo de Pascua y comiencen con el libro de Hechos de los Apóstoles para que conozcamos la historia de nuestra iglesia. Y nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que hoy hacemos nosotros están escritas allí en la Biblia. Nada ha inventado la iglesia. La iglesia lo que ha hecho es rescatar, mantener, conservar lo que hemos recibido de los apóstoles, columna de la iglesia, como le llama San Pablo. Si ustedes estaban atentos en la primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, mi hermano, tenemos 3 bonitas enseñanzas. En primer lugar, en Hechos de los Apóstoles, se nos dice que Pablo anda por de un lado a otro. Llegó a Pafo, llegó a Perge, a Pánfilia, allí. Y con él caminaba ¿quién? Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos, hermano? Juan Marcos fue discípulo de Pablo, pero después se traslada a trabajar con Pedro. Y San Marcos es el que conoce del Señor a través de Pedro. Y Juan Marcos es el evangelista San Marcos. Nosotros tenemos 4 evangelios. 2 de ellos fueron escritos por los apóstoles, por 2 apóstoles. Juan, el Evangelio de San Juan, y el Evangelio de Mateo. Ellos fueron discípulos del Maestro. Pero Marcos y Lucas no eran apóstoles del Señor. Ellos se convierten al cristianismo por la predicación apostólica. Uno de ellos es Juan Marcos, que después San Pedro va a hablar de Marcos y lo presenta como su hijo. Por eso es que el Evangelio, si tú lees el Evangelio de San Marcos, es el que más datos te da sobre la experiencia de Pedro con el Señor, porque tuvo la fuente directa. En cambio, Lucas, con quien trabajó y quien le predicó a Lucas, fue San Pablo. Y San Pablo le dice a Lucas: mira, yo te voy a decir a ti lo que a mí me dijeron. Por eso es que si tú agarras el Evangelio de San Lucas y lees el primer versículo, Lucas lo dice bien claro: querido Teófilo, todo aquello que hemos escuchado que nos han dicho los amigos del Señor, los apóstoles, yo quise verificar e investigué diligentemente. Quería saber si lo que le habían dicho Pablo y los demás apóstoles era cierto. Por eso San Lucas es el evangelista que más te habla del papel de la Virgen. Es el Evangelio de San Lucas. Lo cual que indica que él fue directamente a buscar
a la madre del Señor y le reveló cómo fue la encarnación del Hijo de Dios. Investigué diligentemente. Hoy aquí en la primera lectura se nos presenta a Juan Marcos, el autor del Evangelio de San Marcos, pero que él lo aprendió de la predicación apostólica directamente de Pedro. Segunda enseñanza, mis hermanos, que encontramos aquí en esta primera lectura, nos relata pues que San Pablo, llamado por el Señor para predicar la palabra, pero en primer lugar, mi hermano, se le predicaba a los judíos. Pero aquí esta parte del Evangelio, de la palabra de Dios que estamos escuchando, San Pablo está hablando con unos judíos, pero no con judíos que están en el pueblo, sino con judíos que están viviendo fuera del pueblo de Israel. Se está dirigiendo a una comunidad judía que está fuera de Israel, que salieron del pueblo por cuestiones políticas o económicas, laboral, como muchos inmigrantes, mi hermano. A ellos le está predicando San Pablo. ¿Y qué es lo que hace San Pablo, mis hermanos? Al llegar a un pueblo donde hay muchos israelitas, les hace un resumen de la historia. ¿Por qué le hace un resumen de la historia, mis hermanos? Porque aquellos judíos que ya tienen años de vivir en un ambiente griego, con la mitología griega, la cultura griega, los dioses de los griegos, ya iban adquiriendo también, mis hermanos, un poco, mezclando la fe en Yahvé, pero también un poquito en la cultura griega. Por eso es que San Pablo, como buen guía, como buen maestro, le hace un resumen. Israelita, acuérdate del Señor, de Yahvé. Así como tú ahora vives fuera de Israel, acuérdate que nosotros vivimos 400 años en Egipto y el Señor nos rescató. Y le hacen un resumen de todo lo que Dios ha hecho en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Es como que yo les venga a predicar aquí a ustedes, mis hermanos, a todos los nicaragüenses. Y les digo a ustedes, ¿se acuerdan cómo vivíamos la fe allá en Nicaragua? ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto? ¿Se acuerdan cómo celebrábamos esto? ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto? ¿Por qué ahora me están celebrando Halloween? Y ahora muchos nicaragüenses que no somos gringos, por lo que hemos, ahora celebramos Halloween, Noche de Brujas. Eso se celebra en nuestra tierra. Esa es la preocupación de San Pablo. ¿Por qué ahora ustedes están asumiendo una cosa que contradice tu fe? Que contradice tu fe. ¿Qué te está pasando? Por eso es que San Pablo le hace un resumen de la historia de Israel. Esa es tu historia. El Dios de nuestro padre, el Dios de Jacob, de Israel, el que puso los reyes, Saúl y el rey David, ese mismo Yahvé. Hoy te está diciendo por qué me andas haciendo cosas que yo no he ordenado. Es que vivimos aquí. ¿Y dónde está tu fidelidad al Señor? ¿Dónde está? Es bonita la exhortación que hace San Pablo. Y para nosotros que vivimos lejos de nuestra cultura, de nuestra tierra, los hondureños, los guatemaltecos, los mexicanos, los nicaragüenses, oye, no olvidemos nuestras raíces cristianas. No olvidemos nuestras raíces cristianas. Lo que aprendimos en nuestra tierra. El culto que le dábamos al Señor en nuestra tierra. El respeto en los días santos. No lo olvidemos. Pero muchos hemos perdido nuestra naturaleza de fe, nuestra pureza de fe, y la hemos mezclado con la de otros pueblos. Dios es un Dios celoso. Y la tercera enseñanza, mi hermano, que nos da esta lectura, es que San Pablo también nos habla del bautismo de Juan. ¿Y cómo le llama? Bautismo de penitencia. Bautismo de penitencia. Hermano, todo en el libro de Hechos de los Apóstoles hay como 6 textos donde te especifica y te aclara que el bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo de Jesucristo, el de la iglesia. Ay, es que yo me bautizo en el río porque el Señor se bautizó en el río. Es un bautismo de penitencia. Es un bautismo de penitencia. Pero muchas veces nosotros, mi hermano, como no leemos, nos conformamos con lo poco que escuchamos en la iglesia. Y si estamos distraídos pensando en otra cosa, no escuchamos nada, viene cualquiera, te saca un texto bíblico, te lo enseña y vos terminas diciendo, aleluya, gloria a Dios, ahora sí estoy conociendo a Cristo. Mire la preocupación de San Pablo, exhortando al pueblo de Israel que vive en la diáspora.
50 años podés vivir aquí en Estados Unidos, pero tus fiestas de fe son tus fiestas de fe. La fidelidad al Señor. No lo justifiqué porque vivís aquí. No todo lo que vemos aquí tampoco le agrada al Señor. ¿Por eso lo voy a hacer también yo? No, hijo. La pureza de fe, la fidelidad al Señor tiene que ser única. Es al Señor. Y si yo no sé serle fiel al Señor, no le voy a ser fiel tampoco al hombre. Y por eso vivimos muchas veces de arriba para abajo, hermano, cayendo que levantándonos. En el Evangelio, mis hermanos, que acabamos de escuchar, es bonita la enseñanza que nos da el Señor. Y hay dos enseñanzas. Le dice al Señor, después de darle los pies, miren, ustedes hoy no lo entienden, después lo van a entender. Y le tiene la primera enseñanza. El empleado, el siervo, el sirviente, no es más que su amo. No es más que su amo. El hecho que yo le esté lavando los pies a ustedes, el hecho de que yo le di mi vida por ustedes, el hecho de que yo les digo que los amo, que son mis hijos y no me importa, y si tengo que darle la vida otra vez, les doy mi vida, eso no significa que tú tampoco se te va a olvidar que soy el Señor. El sirviente no es más que su amo. ¿Oyeron? Siempre hay que guardar el respeto. Un ejemplo, todos estamos en misa, bien concentraditos, comulgamos y todo. Termina la misa, yo me voy a la sacristía, mis hermanos, y aquí se escucha una bulla, y hay niña, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué al leer y todo? La iglesia se convierte en mercadito. La iglesia no es mercadito, hijo. En más de una ocasión yo me salgo y cuando me ha tocado a mí decir, y grupos aquí, ¡ay, qué divertida! Lo más normal, como si que estás en el parque. Estás en la iglesia, hijo. Estás en la iglesia. Y a veces sin querer, mis hermanos, y respetamos en la iglesia. Espérate con calma, que Dios es tu Padre. Esta es la casa del Señor, pero es el Señor. Es decir, lo que nosotros decimos en buen castellano, Dios te da la mano y vos te agarras hasta el codo. Oye, con calma, un momento. Es el Señor. Y esta es casa de oración. Y yo tengo que salir con el canto de salida. Allá me voy a saludar, afuera, en el atrio, en el lobby. Pero aquí, el silencio, hijo. ¿Por qué, Padre? Porque es la casa del Señor. Y a veces nos sentimos también aquí que hasta le damos la espalda. ¿Es falta de respeto o no darle la espalda al Señor? Nos carcajeamos y todo como si que nada. Y se nos olvida que el que está al frente, aquí, es Jesucristo. Hijo, Dios es Padre, nos ama, nos abre el corazón, pero es el Señor. Y nosotros tendemos, el hombre tiende cuando agarra confianza, hermano, hasta quitas al Señor y te sentamos en el trono. El siervo no es más que su amo. Somos siervos y a Dios hay que adorarlo en su condición divina, porque es el Señor. Hay cosas que no las entendemos, mis hermanos, pero tenemos que darle siempre a cada quien lo que se merece. Y a Dios se le merece todo. Por eso se lo dijo a Moisés, quítate las sandalias, Moisés. Porque el terreno que pisa es terreno santo. Y por lo tanto, mi comportamiento no puede ser cuando estoy en el parque. Aquí, en la casa de oración. Así sea, mis hermanos.